pues primero una fotografía panorámica de cómo está en este momento la Ciudad de México. Doctora, ¿cuál es el balance que se tiene desde la Secretaría de Salud local? Bueno, el balance que tenemos es que en los últimos días la ocupación hospitalaria se ha estado incrementando, no de manera dramática, pero sí sostenida. Entonces, por esa razón estamos en semáforo naranja con alerta. Las personas no deben bajar la guardia. Hacemos un llamado a que no se acuda masivamente a aglomeraciones, que se eviten las fiestas, las reuniones multitudinarias y que además se utilice el cubreboca en cualquier espacio público, en la sana distancia cuando esto se pueda realizar, lavado de manos y uso de gel alcohol. Si las personas tienen síntomas, la recomendación es resguardarse, enviar un SMS 51515 COVID-19 y acercarse a algún kiosco de salud para la toma de muestra. Doctora, sabemos que el gobierno de la Ciudad de México tiene un conocimiento, por supuesto, de la movilidad en el transporte público. ¿Cómo se ha comportado esto en las últimas semanas? ¿La gente está saliendo otra vez? ¿Está haciendo caso? ¿No está haciendo caso? ¿Cómo se está comportando la movilidad de la ciudad? La movilidad se ha aumentado un poco, pero se mantiene todavía por debajo de lo habitual antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos superado la base cero, a partir de la cual se hace la medición y que señalan, por ejemplo, que otras entidades ya se rebasó. En el caso de Ciudad de México se mantiene una movilidad reducida para lo que es esta ciudad, pero de todas maneras debemos insistir en que las personas no salgan masivamente a pasear, no salgan a las zonas de aglomeración, porque el virus está circulando, la pandemia está presente. El naranja con alerta significa que la epidemia activa está intensa y el riesgo de contagio es alto. A ver, esto es importante y hay que repetirlo, secretaria. El riesgo de contagio es alto, estamos en semáforo anaranjado, hay que decirlo, con una alerta. Podríamos decir que las autoridades otra vez insisten en las recomendaciones, y quiero detenerme de verdad, doctora, en esto, porque parecería que estamos hablando ya, o por lo menos se dio esta nebulosa de hablar de la pandemia en pasado. Sin embargo, necesito de verdad, doctora, que le diga a los televidentes cuáles son las recomendaciones que está haciendo en este momento la Secretaría de Salud local, qué se puede y qué no se puede hacer, en qué situación estamos, doctora. Bueno, estamos en una situación de contagio intenso. Debemos evitar las aglomeraciones, las fiestas, las reuniones familiares multitudinarias. Tenemos una capacidad hospitalaria importante todavía, de poco menos del 60% de disponibilidad de camas, pero no queremos que los contagios incrementen los casos graves. Entonces, estamos implementando el trabajo territorial ya con más intensidad, acercamos y desplegamos kioscos en muchos sitios en estas 158 colonias, estamos orientando a las personas, dando atención médica, haciendo tamizaje, el barrido casa por casa que hacen las brigadas de participación sanitaria y de participación ciudadana, dan información, hacen tamizaje, orientan a que las personas se tomen una muestra para tener una prueba confirmatoria, pero todo esto, si no tenemos la responsabilidad y la solidaridad de las personas, de los ciudadanos, es insuficiente. Sí. Doctora, ¿qué ha pasado con las vacunas de la influenza? Varias preguntas en este momento de nuestros televidentes, sobre todo en el sector privado. ¿Cuándo llegarían las vacunas al sector privado y en qué condición está en este momento el sector público para aplicarlas? El sector privado nos han comentado que se liberan las vacunas para el sector privado la próxima semana. Entonces estamos esperando que eso ocurra para que un grupo que puede vacunarse en este espacio pues resuelva la aplicación de la vacuna. En el sector público ahorita está vacunando el IMSS y el ISSSTE. En nuestros centros de salud ya se agotó la vacuna y esperamos la remesa también la próxima semana, la siguiente remesa.
pero ahí vamos bastante bien. Hemos aplicado más de 630,000 dosis y también ya la cobertura en personal de salud de la red de servicios de la Secretaría de Salud del Gobierno de México ya está por arriba del 96%. Sí. Muchas preguntas en este momento, se imaginará de nuestro auditorio, y nos hacen esta pregunta directamente. ¿Estamos más cerca, secretaria, del semáforo rojo que del semáforo amarillo? Estamos sí con una situación de peligro, por eso se redujo una hora la actividad comercial en restaurantes y en estos sitios donde hay donde se concentran personas, platican, se tienen que retirar el cubreboca y por el tipo de actividad que se realiza, y son espacios cerrados. Por eso fue la recomendación y la instrucción de reducir una hora para cerrar a las 10 de la noche. También queremos insistir en que si es una actividad en espacio abierto, ventilado, es mucho menos riesgo. Entonces las personas sabemos que es una epidemia larga, que ya mucha gente está muy cansada, que por salud mental hay que salir a caminar un poco, hay que hacer alguna actividad, pero la recomendación es en espacio abierto, con las medidas de protección personal, con sana distancia, cubrebocas, y si es posible no ir a donde hay concentración de personas. Esto es muy importante porque es muy distinto caminar en la calle tranquilo, hacer una caminata en un sitio donde no hay mucha gente, a ir a un sitio donde hay mucha gente, donde las personas están platicando, gritando, se quitan el cubrebocas. Entonces, este tipo de actividades son las que deberíamos evitar. Luz al final del túnel, doctora, con el anuncio del avance y de las buenas noticias en la fase 3 con la vacuna de Pfizer. Por lo menos desde el laboratorio señalan que sí será posible tener la vacuna antes de fin de año, al menos la vacuna que ellos están desarrollando. ¿Qué nos tiene que decir de esto, doctora? De esto, todos los avances en términos de las vacunas son buenas noticias, pero por la dinámica de los propios de la fase 3, por la dinámica de la distribución, por las características de la red de frío que deben tener algunas de estas vacunas, no es una apuesta, digamos, segura en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo tenemos que hacer todas estas intervenciones, que son intervenciones, por así decirlo, no médicas, sino de seguridad sanitaria, de protección personal y sobre todo desde la Secretaría de Salud, desde el Gobierno de la Ciudad de México, todo el trabajo territorial que se ha desplegado, que desde luego tiene que ser acompañado por una actitud solidaria, responsable de las personas. Porque no sirve que nosotros, no es suficiente que el Gobierno de la ciudad despliegue un conjunto de instrumentos de política pública, hacer que los servicios médicos tenga atención temprana, hospitalización temprana, monitoreo en casa, llamadas de Locatel y telellamadas, telemedicina, cuidados diversos, toma de muestras en los kioscos, tamizaje y orientación, si las personas ya bajaron la guardia y están sin las medidas de protección. Entonces es un trabajo de todos, es una tarea de todos y tenemos que protegernos para proteger a los demás. Bueno, pues ahí está parte de esta responsabilidad individual de la cual hemos hablado también en los últimos meses. Doctora, de verdad le agradezco el esfuerzo y el estar esta noche con nosotros. Gracias por acompañarnos y estamos al pendiente. Ya sabe que tiene el micrófono abierto en este espacio. Gracias. Sí, con mucho gusto, Javier. Hasta luego.